áridos de nuestra vida. Misericordia es tu especial característica. Señor, tú te complaces en escuchar la oración de tus hijos, y cada vez que invocamos tu nombre unidos, tú, Señor, estás atento para escuchar nuestro clamor. Por eso es que esta noche, Señor, presentamos ante ti las peticiones de oración que son el reflejo de la confianza plena que tus hijos tienen en ti. Señor, antes que mis hermanos colocaran por escrito estas necesidades, tú ya las conocías de antemano. Acá, Señor, hay diferentes situaciones que tú las conoces, pero más que eso, Señor, tú conoces también cuál es la salida, cuál es la respuesta, cuál es el consejo, la sabiduría que tus hijos necesitan para enfrentar cada una de estas dificultades. Por eso, Señor, queremos poner en tus manos cada una de estas vidas, para que tú manifiestes tu gloria y tu poder, tu buen propósito en sus vidas. Señor, que cada petición se convierta en un testimonio vivo de tu poder, y que sea también un testimonio de fe al mundo. Oramos también para que tú aquietes nuestro corazón, calmes nuestro espíritu, nos des, Señor, esa agua de vida, y puedas instruirnos en tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque tú estás con nosotros y nos auxilias. A ti sea la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Y vamos a leer a partir del versículo número 2 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Deuteronomio, hermanos, es el quinto libro de la Biblia, para que no les cueste encontrarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado.
Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Dicen amén a esta palabra, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Esta noche, hermanos, quiero iniciar una serie de temas relacionados a la providencia de Dios. Tal vez usted habrá escuchado esta palabra, providencia. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de la cualidad por medio de la cual el Señor se relaciona con sus hijos, con su criatura y con todo lo creado. Es esa cualidad con la que Dios se relaciona, número uno, con nosotros, con sus criaturas y con todo lo creado. Al hablar acerca de la providencia de Dios, estamos destacando el gobierno de Dios por medio del cual Él con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo, las visibles y las invisibles. Al declarar que nuestro Dios tiene el gobierno de todas las cosas, esto significa que Dios tiene el control de cada una de ellas. No hay nada absolutamente que escape a su conocimiento o que escape a su control. Todo, absolutamente todo en el universo, hasta el más mínimo detalle, todo está articulado por la perfecta y soberana voluntad de Dios. Pero acá, hermanos, es donde las personas suelen hacerse la pregunta: si todo entonces es la voluntad de Dios, entonces ¿cómo se conjuga esa perfecta voluntad de Dios en un mundo de pecado? En un mundo donde el hombre tiene una naturaleza caída y ha decidido vivir al margen de Dios. Tal vez incluso es una pregunta que solemos hacernos, y de vez en cuando las personas inconversas nos cuestionan a nosotros cuando nos dicen: ¿por qué si Dios gobierna todas las cosas, entonces por qué suceden cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué las personas buenas mueren? ¿Por qué las personas injustas se siguen enseñoreando sobre los débiles? ¿Por qué existe tanta mortandad en el mundo? ¿Por qué existen tantas enfermedades crueles que están matando la vida de los hombres? Y todo eso, hermanos, son preguntas que hasta cierto punto no encuentran una respuesta en aquello que nosotros acabamos de afirmar hace un momento: que Dios en su divina providencia gobierna todo el mundo con sabiduría, con amor, y dirige todas las cosas del universo para un bien específico. Entonces, ¿cómo es que Dios puede cumplir sus soberanos planes sobre la vida de un individuo, sobre la vida de una nación, si estos están implicados de alguna manera con la maldad de los hombres,
o en este mundo tan imperfecto, cómo es que esos buenos propósitos se van a establecer a través de situaciones que son adversas para la vida. Y es ahí, hermanos, donde como cristianos es importante que entendamos que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Dicen amén a eso, hermanos. El Señor tiene control absolutamente de todas las cosas. El Salmo 103, 19, Él dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No hay un solo espacio en el universo, visible e invisible, que Dios no gobierne. Dios también tiene control del mundo físico. Por eso, hermanos y hermanas, Él dice que el Padre hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, hace llover sobre justos e injustos. Es la providencia de Dios la que controla también el mundo físico. Es la providencia de Dios la que hace que el universo esté tan calculado que funcione a la perfección. Es la providencia de Dios también la que gobierna los asuntos internos de cada nación. Por ejemplo, hermanos, el Salmo 66, 7 dice: Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Dios incluso tiene control de los asuntos internos de un país. No es que Dios, hermanos, se haya sentado a dormir y se ha olvidado de nosotros. Dios cuida de la naturaleza, Dios cuida de los asuntos internos de una nación, Dios cuida de los asuntos físicos. Incluso también Dios cuida, hermanos, el destino de los hombres. El apóstol Pablo, hablando de esa experiencia, de cómo la providencia de Dios se hizo efectiva en su vida aún antes de conocerle a Él, Pablo dice: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, hermanos, cumplir un plan perfecto con el apóstol. Pero noten lo que Pablo dice: me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Significa que Pablo está reconociendo que todo lo que Pablo vivió fue gracias a la soberanía de Dios. Dios lo permitió. Acá, hermanos, es donde a muchos cristianos, vamos a ocupar un lenguaje coloquial, se le traban las carretas. Porque entonces lo que estamos diciendo es que todas las cosas que pasan en nuestra vida son el resultado de su voluntad perfecta. ¿Cuántos sabemos eso? Todo lo bueno viene de Dios, pero también todo lo malo que nos ha pasado, Dios lo ha permitido. Y ahí, si ustedes notó, los amenes disminuyeron. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como cristianos somos reacios a entender que las cosas buenas y las cosas malas son el resultado del designio directo de Dios? Porque nosotros todavía seguimos leyendo con lentes, hermanos, equivocados nuestra historia personal de vida. Hermanos, significa que lo que yo he vivido hasta este momento es porque Dios lo ha permitido. Por supuesto. Cuando Dios me bendijo aquel empleo, Dios lo permitió. Pero también el mismo Dios que permitió que lo despidieran es el que hizo posible su despido. También, hermanos, el Dios que le concedió la vida permitió en algún momento que el quebranto de salud tocara su cuerpo. Ese Dios lo permitió, por supuesto. Es que no hay nada en el universo que escape a su control o a su dominio. Si nosotros llegáramos a la conclusión de decir: hermano, yo creo que nuestro Dios es bueno y por lo tanto no creo que Él haya permitido que esto me afectara en la vida. Es más,
yo creo que hay un poder antagónico, diabólico, opositor, llamado Satanás, que ha tocado mi ser, que ha tocado mi familia o ha tocado mi cuerpo con la enfermedad. Si nosotros aceptáramos eso así, a secas, estaríamos elevando a Satanás al mismo nivel de Dios, y eso no es posible. Porque Satanás, aunque es opositor, aunque es el adversario, aunque es el que riñe contra los designios de Dios, Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada, si Dios no le autoriza. ¿Estamos hasta acá, hermanos? Ahora alguien podría llegar a la afirmación equivocada. Entonces significa que Dios es responsable de la maldad del diablo. Significa que Dios es responsable del pecado del hombre. Y ahí es donde es importante entender esto. Tanto los seres angelicales como los hombres poseen voluntad propia. Dios no creó máquinas. Hay personas que se preguntan y dicen: hermano, si Dios sabía que el hombre iba a fracasar en Edén, ¿no hubiese sido más fácil que él hubiese quitado el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué Dios dejó ese árbol? ¿O por qué, si él sabía que Satanás iba a terminar engañando a los hombres, por qué no la aniquiló cuando él se rebeló, arrastrando la tercera parte de los seres angelicales, el día en que se produjo aquel sacrilegio en el cielo? Y nosotros, hermanos, como tenemos una mente tan chiquita, tan pequeña y tan reducida, creemos que el problema se resuelve con quitar o apartar algo que nos resulta adverso a nosotros. Pero el mundo no se resuelve así. Y como ya le dije, tenemos que reconocer que Dios, a toda su creación racional, y entiéndase creación racional, hablando de los hombres y los seres angelicales, Dios les ha dado voluntad propia, que no es lo mismo que libre arbitrio o libre albedrío. El libre albedrío dice que el hombre tiene la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, pero eso no es cierto, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que el pensamiento del hombre es de continuo al mal. El hombre no puede hacer lo bueno, el hombre no quiere hacer lo bueno, el hombre no siente hacer lo bueno, el hombre no piensa en lo bueno. Esa es la herida grave del pecado al alma del hombre, que su voluntad ha sido secuestrada por el pecado y la muerte. Entonces, si el hombre no tiene libre albedrío, entonces ¿qué es lo que tiene? El hombre tiene voluntad propia. El hombre decide hasta dónde y hasta qué punto ha de ejecutar el mal que existe en su corazón. Pero aún ese mal que el hombre decide y ejecuta, no es que toma por sorpresa a Dios. ¿Acaso Dios se sorprendió el día que Adán y Eva pecaron? ¿Acaso Dios no sabía que su creación se había rebelado contra él? Y es más, cuando Dios desciende y al refrescar la tarde busca al hombre, le dice: Adán, ¿dónde estás? Yo le pregunto, ¿es que acaso Dios no sabía lo que acababa de ocurrir? ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Por supuesto que lo sabía. Él lo sabe todo. Pero sabiendo eso, Dios permite que esas cosas negativas se encaminen a un propósito perfecto en sus planes. Entonces, hermanos, quiero llamar su atención, porque seguramente a usted en diferentes momentos de su vida le han acontecido sucesos tristes. Usted ha tenido pérdidas, usted ha tenido momentos duros, y usted se puede preguntar: Señor, ¿y por qué me pasó esto a mí? Señor, ¿por qué, si eres un Dios misericordioso? ¿Por qué, si eres un Dios bondadoso? ¿Por qué me está pasando esto a mí?
Desde el momento en que estamos preguntando, estamos haciendo una mala pregunta ya. Las cosas suceden porque Dios es Dios de todas las cosas. Él gobierna todas las cosas. Pero lo que estamos viviendo en esta temporada de la vida, aunque no la entendamos, Dios va a utilizar estos sucesos difíciles para nuestro bien, para nuestro provecho. El pasaje que acabamos de leer es el libro de Deuteronomio. Es el mensaje de despedida de Moisés después de largos 40 años de peregrinación en el desierto. Quiero hacerle la pregunta: ¿Dios derrotó a los egipcios para darles la libertad rápida a los hebreos, sí o no? ¿Dios lo hizo, sí o no? Claro, Dios libertó a su pueblo inmediatamente. Pero ese mismo Dios que libertó a su pueblo rápidamente y destruyó al imperio y la potencia mundial de aquella época, se tomó 40 años en introducir a este pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué Dios en su liberación le tomó tan corto tiempo quitar la opresión de los hebreos que ellos estaban experimentando de los egipcios? ¿Y por qué se tomó 40 años para introducir a este pueblo en la tierra de la promesa? Y acá, hermanos, el pasaje nos va a dar importantes lecciones de por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para cumplir sus perfectos y amorosos planes. ¿Están hasta acá conmigo? Si usted se distrae, le digo, se va a perder en esto. Así que le pido su concentración, no se distraiga. Vea lo que dice el versículo 2. El Señor llama al recordatorio. Recuerda que durante 40 años el Señor, ¿qué dice? Tu Dios te llevó por el camino del desierto. ¿Quién hizo que Israel atravesara el desierto? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, ¿sí o no? No tenga miedo, ahí la Biblia lo dice. Dios hizo que por 40 años Israel anduviera vagando por el desierto. Ahora yo le pregunto algo. ¿Cuál fue la razón por la que Dios permitió que Israel anduviera vagando 40 años en el desierto? ¿Porque Israel se portó bien? ¿Qué hizo Israel, hermanos? Fueron incrédulos, adoraron el becerro de oro, pusieron a prueba al Señor. Y Dios, como consecuencia de su decisión, permite que Israel vaya al desierto antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sabe cuánto tiempo le pudo haber costado a Israel entrar a la tierra prometida? Los especialistas hablan que lo menos que le pudo haber tomado a Israel tomar la tierra prometida eran de 2 y máximo 4 meses, desde que cruzaron el Mar Rojo. Máximo. Yendo lentamente 4 meses. Pero eso se multiplicó por 40 años. Entonces, Dios permite que la desobediencia del pueblo de Israel revele su condición espiritual. Por eso es que dice el versículo 2: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y oiga esto: y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Uno se puede preguntar, Señor, ¿y por qué vas a humillar a un pueblo cuya característica fundamental es que vienen de un trasfondo de esclavitud?
Uno normalmente piensa que los orgullosos solamente son aquellas personas que tienen mucho dinero, que los orgullosos son las personas que tienen muchas posibilidades. Y yo no dudo que personas que tienen posibilidades económicas y materiales pueden desarrollar altos niveles de orgullo y de egoísmo. Pero también he visto personas que no tienen ni un 5 en su bolsa, ni dónde caer muertos, y son orgullosos. ¿Los ha visto? Es más, yo he visto más personas orgullosas estando en su condición de pobreza. Y tal vez usted los habrá visto. Pero el Señor dice que era necesario humillar al pueblo. ¿Cuándo es que Dios humilla a una persona? ¿Cuándo es que Dios quiebra a una persona? ¿Cuándo lo hace? Cuando hay orgullo en el corazón. La Biblia dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia al humilde, embellece al humilde. Entonces lo que Dios está diciendo es: mira, Israel, tú vas a decidir si vas a obedecer o no mi palabra. Y eso se puso a prueba mientras ellos anduvieron vagando por el desierto. El hecho que Israel haya desobedecido y quebrantado los mandamientos de Dios solamente revelan el orgullo y la obstinación que había en el centro de su alma. Cada vez que usted y yo pecamos contra Dios, es una manifestación clara de nuestro orgullo y de nuestra rebelión hacia Dios. Nadie peca diciendo cosas como: yo no sabía lo que estaba haciendo. Nadie peca diciendo cosas como: es que en realidad yo hice esto porque a mí nadie me quiere. Todos pecamos, y cuando pecamos es porque hay en nosotros una manifestación de orgullo. Aquí viene la cuestión. Si usted es hijo de Dios y en su corazón el radar de Dios detecta que hay algún nivel de orgullo, prepárese para ir al desierto, porque Dios nos va a quebrar, Dios nos va a doblar. Y ese quebrantamiento son esos episodios duros de nuestra vida en donde preguntamos cosas como: Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasó esto? Si yo soy tu hijo, ¿por qué me pasó lo otro? Y lo primero que Dios detecta en el corazón nuestro, hermanos, y es lo primero que Él hace, es humillarnos. Dios sabe que nosotros necesitamos ser humillados. Y le voy a decir algo: todos, sin excepción, necesitamos cierta dosis de humillación divina, que nos haga entender que sin Él nosotros no somos nada. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida. Nos creemos autosuficientes, nos creemos independientes. Entonces Dios tiene que, de manera soberana, permitir ciertos acontecimientos en nuestra vida que nos coloquen en nuestra justa posición. Y por eso es que aquí dice: yo te humillo y te voy a poner a prueba para conocer lo que hay en tu corazón. Lo que Dios está diciendo es que Dios quiere revelar el origen de nuestro orgullo, lo que hay dentro de nuestro ser. Y la única manera en que Dios podrá demostrar lo que hay en nuestro ser es llevándonos al desierto. Ahora, quiero mencionar algo que es importante. No es que Dios no sepa de qué estamos hechos. Dios lo sabe todo. Ya dijimos que Dios sabe todo, hasta lo íntimo de nuestros pensamientos, hasta lo íntimo de nuestras motivaciones. El Señor lo conoce absolutamente todo.
quienes necesitamos conocernos somos usted y yo. Ese individuo con el que usted anda cargando todos los días es la persona que usted menos conoce. Y así usted tenga 40, 50 años de ser ese individuo, usted no se conoce. Yo no me conozco lo necesario. Y Dios necesita revelar lo que hay en nuestro corazón, porque vea lo que dice en la parte final del verso 2: para ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Será que tú eres capaz de aceptar mi gobierno soberano sobre tu vida? Fíjese lo que le voy a decir en esta noche, y le voy a hacer una pregunta, pero piénselo bien, porque de esto va a depender que usted salga o dé más vueltas en el desierto. De verdad, ¿Dios es el Señor de su vida? Tenga cuidado con lo que está diciendo, porque aquí está nuestro Dios que pesa nuestros corazones. Y Jesús dijo: ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y el mayor problema es que nosotros creamos que tenemos una voluntad rendida al señorío de Cristo, pero en realidad estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Y Jesús entonces está diciendo, Dios está diciendo: yo voy a poner a prueba a ver si es verdad eso que ustedes dicen que son mi pueblo. Y la única forma en que yo voy a lograr saber si ustedes son mi pueblo es a través de la necesaria humillación, del quebrantamiento. Y son esas situaciones difíciles de nuestra vida, tristes, en donde hay un área en nuestra vida que es coja y que Dios desea modelar. Ve lo que dice el versículo 3, y esto es sorprendente. ¿Están acá, hermanos y hermanas? Verso 3: te humilló, te hizo pasar hambre. Oiga lo que está diciendo Dios, es Dios el que lo está diciendo. Te humilló y te hizo pasar hambre. O sea que Dios permite las cosas malas. ¿Cuántos hemos aguantado hambre alguna vez, hermanos? ¿En algún momento hemos aguantado hambre? ¿Y cómo se pone usted cuando su esposa no le sirve a tiempo la comida, siervo de Dios? Si algunos sulfuran, ¿verdad? ¿A qué hora va a estar esa comida? Tengo 2 minutos de estar sentado acá. Ahora imagínese pasar un tiempo largo en donde no hay comida. Pero miren este Dios que humilla, que hace pasar hambre, pero dice el verso 3: pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. 2 circunstancias muy difíciles. La primera circunstancia es: yo te hice aguantar hambre. Y la siguiente circunstancia es: yo te alimenté. El Dios de la abundancia es también el Dios que permite momentos de escasez. Es el mismo Dios. Seguramente un israelita hubiese interpretado: es que el diablo nos está haciendo pasar hambre. Es que el diablo, y a ellos yo le digo: no le dé más poder a Satanás del que no tiene. Solo hay uno que gobierna la historia de nuestras vidas, y ese es nuestro Dios. No hay nada, absolutamente nada, que escape a su poder y a su conocimiento. Entonces, ¿por qué Dios permite situaciones tristes en nuestra vida? Momentos donde quisiéramos tener respuestas inmediatas. O incluso si vemos la vida en retrospectiva, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué Dios permitió que en mi niñez pasara esto?
porque Dios permitió que creciera sin padre, porque Dios permitió que no conociera a mi mamá. Y sería fácil culpar a otra persona y decir, y podría ser, y es cierto que hay responsables de personas que nos han dañado en nuestra vida. Pero todas esas cosas que nos pasaron en la vida van encaminadas a un plan perfecto de buena voluntad para nosotros. Y que tal vez nosotros no lo entendemos en este momento porque solo estamos viendo una parte de la película. Si usted ha visto alguna película o ha ido al cine, sé que ustedes no conocen el cine, hermanos, perdonen, pero si ha visto alguna vez una película, yo sé que ven Netflix. Si ustedes han visto algo, una película donde hay hombres buenos y malos que pelean, y de repente ve que el bueno va perdiendo, va siendo vapuleado, va retrocediendo, usted dice, qué mala es esta película, porque el bueno le está yendo como malo y el malo le está yendo como bueno. Pero a lo mejor usted va a la mitad de la película, y juzgar la vida sobre un tramo pequeño es hacer un juicio equivocado de nuestra existencia. Nosotros también, hermanos, podemos tener un juicio equivocado de nuestra vida cuando solamente juzgamos una parte de ella. Y tal vez es cierto que en este momento de la vida hay una situación difícil que usted está viviendo, y usted se pregunta, ¿cómo es que un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que tiene planes conmigo, me permite pasar esta circunstancia de la vida? Pero es que usted no ha visto el final de la historia. Usted no ha visto el final de la historia, hermano. ¿Y por qué es necesario el dolor? ¿Por qué es necesario el sufrimiento? ¿Por qué es necesaria la humillación? Porque el ser humano tiene un gran problema, que tenemos un orgullo que nos cuesta aceptar el gobierno de nuestro Dios en nuestra vida. Nos es difícil aceptar, nos es difícil reconocer que Dios gobierna todas las cosas. Y por eso es que dice el verso 3, mira, yo te humillé, te hice pasar hambre, pero a la vez también te bendije, para que tú entendieras una cosa, que ni tu estado de humillación determina que eres una persona fracasada, pero tampoco tu estado de bendición te tiene que hacer una persona orgullosa. Cuando en la vida nos va mal, uno tiene que luchar con esa sensación de fracaso. Uno tiene que luchar con esa sensación de pesadumbrez, de sentirse como un inútil. Pero esa situación no te define. Esa situación va a revelar lo que hay dentro de ti. Pero también, hermanos, una situación de abundancia, una situación donde las cosas van bien, no significan en ninguna manera que eso lo hemos logrado por nuestra propia fuerza. Es más, le voy a decir algo. La pobreza y la riqueza pueden revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Dios puede permitir la pobreza y la riqueza en cualquier área de la vida. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribía su carta a los filipenses, él decía, hermano, yo he sabido a vivir en abundancia y en escasez, pero yo en todo he sido enseñado. Pablo tenía contentamiento, no en las circunstancias. Pablo tenía contentamiento en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos da a nosotros felicidad, hermanos? A ver, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es lo que a usted le da felicidad? Aquí hay hermanos honestos. El dinero, dice uno. Y no me diga que usted no, porque si a usted le dijeran que se ganó $10,000 ahora, aleluya diría. ¿Cuánto daríamos gloria a Dios, hermano? No, no dirían gloria a Dios. Si le dijeran a usted que se va a ganar $10,000 ahora, ¿cuánto se alegrarían en el Señor? Ay, Dios, no les vayan a dar nada, hermanos.
¿Cuántos se alegrarían? Y si al salir del culto le dijeran que le robaron el carro. Hermanos, y a veces hasta con un rayón nos ponemos a llorar, ya no digamos que le quitaran el carro. Si le dijeran, hermano, le robaron el carro, ¿cuántos dirían, aleluya, gloria a Dios? Le voy a contar un secreto de familia de la Elín. Este es un secreto solo, no lo vayan a andar chismeando, hermano. Pero una hermana que se sentó acá, agarre bien su cartera, por favor, hermana. De veras, agárrala bien. Pero una hermana de acá, muy amada, de repente llega donde uno de los ancianos y le dice, hermano, le dice, dígale a todos los diáconos que por favor me ayuden a buscar la cartera, que aquí me la han robado. La hermana muy gozosa después del culto. Bueno, y el hermano, pues, hermanos, ayúdenme a buscar la cartera de la hermana porque se ha perdido. Tal vez alguien la tomó, averigüen. La actitud de la hermana era obviamente de preocupación. Seguramente a nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Al ratito llega donde el hermano y le dice, hermano, perdone, la dejé en el carro. Pero como las cosas, los bienes, nos cambian nuestros estados de ánimo. Pero hermanos amados, los tiempos de bonanza en nuestra vida, como los tiempos de escasez, los tiempos de salud, como los tiempos de enfermedad, solamente nos tienen que enseñar una sola cosa, y es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez a usted le será difícil reconocer los tiempos de escasez como una bendición de Dios, pero son necesarios. Son necesarios. Tal vez a usted le resulte difícil encontrar un gesto de amor divino en un proceso necesario de humillación. Y ya le dije, usted tiene que escoger si usted y yo vamos al quebrantamiento delante de Dios y decirle, Señor, en realidad yo no soy nada sin ti. Y todo lo que he alcanzado, lo que he logrado es por tu gracia, es por tu provisión. No es porque sea más inteligente, no es porque venga de una familia buena, de dinero. No, es porque de ti lo he recibido. Pero también, hermanos, ¿sabe cómo se pone a prueba esas palabras que podemos decir a Dios? Cuando el mismo Dios que nos provee nos quita lo que nos dio. ¿Y creen ustedes que Dios nos puede quitar lo que Él nos dio? Preguntémosle a Job. Hermanos, en un solo día, ¿se imagina eso, padre de familia, madre de familia, que en un solo día tenga que despedir a sus 10 hijos? No le quedó vivo ni uno. ¿Se imagina que el mismo día usted perdió su negocio, su casa, sus bienes, y pierde también el amor de su esposa en un solo día? Pero ¿qué hizo Job? El contentamiento de Job no estaba ni en sus hijos, ni en sus bienes, ni en su esposa a la que tanto amaba, sino que el contentamiento de Job estaba en su hacedor. Y por eso es que Job fácilmente dice, el Señor dio. Nos gusta esa parte, ¿verdad? Nos gusta la parte que el Señor da. Pero ese mismo Dios que dio es el mismo Dios que también nos puede quitar. Y nos alegraremos cuando Dios nos bendiga, pero tendremos contentamiento cuando Dios nos quite. Y por eso yo le digo, vea, este versículo es interesante. Dios tiene cuidado hasta de los bienes físicos. Durante esos 40 años, oiga,
No se te gastó la ropa que llevabas puesta. Dios tuvo cuidado hasta de la última hebra de hilo de la ropa de su pueblo. Dios tuvo cuidado hasta del más mínimo detalle. No solamente eso, vea lo que dice: no se te hincharon los pies. Ellos andaban peregrinando, andaban caminando. Si usted pasa mucho tiempo de pie, es normal que se le hinchen, que acumule agua. Pero dice que no se le hincharon. Dios tuvo cuidado hasta del más mínimo detalle. Entonces, hermanos, no es que Dios se ha descuidado. No es que Dios se ha descuidado. O sea, vea eso, vea ese contraste. Dios les permite tener hambre y saciarles. Y Dios también les permite ver sus cuidados hasta en el más mínimo detalle. Saben, no es casualidad que muchas veces en nuestra vida existan ciertas situaciones que uno dice: qué leche la que yo tuve, ¿va? Qué suerte la que yo tuve. No, hermano, no es suerte. Es la providencia de Dios que lo guardó, que le proveyó, que le bendijo, que lo sacó adelante. Tal vez usted es consciente que en muchas etapas de su vida usted quizás estuvo a punto de perderlo todo, a punto de perder su vida, a punto de perder un hijo, no sé qué circunstancia, pero Dios tuvo cuidado de usted. Entonces, en esas circunstancias que no son casualidad, ¿tendremos nosotros la capacidad de tener contentamiento en Dios? ¿Por qué quiero enseñar acerca de la providencia de Dios? Y esto apenas es una introducción, para que aprendamos a tener contentamiento solamente en Él. Necesitamos tener contentamiento solamente en el Señor. Por eso es que más adelante dice, oiga, verso 5, ese es el problema cuando pasamos por los desiertos y no pasamos las lecciones. Verso 5, reconoce en tu corazón. Dios no quiere un reconocimiento verbal, solamente de decir Jesús es mi Señor. Dios quiere que ese reconocimiento nazca del corazón, nazca de su voluntad. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la repetición de algo para lograr un fin. Se habla de disciplina deportiva, se habla de disciplina en los estudios, pero ¿qué define la disciplina? Es la repetición, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si usted quiere tener un resultado, tiene que ser una persona disciplinada. Ahora le voy a decir algo. ¿A qué disciplina es la que Dios nos quiere someter? A que nos disciplinemos en tener contentamiento solo en nuestro Señor. Porque si sus cambios de humor están supeditados a las circunstancias que usted vive, usted jamás logrará reconocer al Señor como su Dios. Hermanos, deleítese en los tiempos de refrigerio, en los tiempos de abundancia. Llore en los momentos de escasez y de tribulación. Pero ya sea en los tiempos de abundancia, en los tiempos de salud, en los tiempos de enfermedad, debemos de disciplinarnos en el corazón, que nuestro contentamiento no está en las circunstancias, sino que está en nuestro Señor. Y me tengo que disciplinar, porque cuando llegue la abundancia, me tengo que disciplinar. Mi alegría no está en la casa, no está en el carro, no está en el negocio, no está en mis hijos, no está en mi esposo, no está en mis hijos. Mi alegría está en el Señor. Mi gozo está en el Señor. Mi gozo no está supeditado a que si el examen me salió bien, me salió mal, me desapareció la enfermedad, se me quitó la enfermedad, a que perdí el empleo, a que tuve que ir a despedir a un ser amado.
mi contentamiento está, mi seguridad está en el Señor, mi hacedor, que tiene el control hasta del número de mis cabellos. Es entender, hermanos, ¿sabe? Entender la providencia de Dios nos va a enseñar una sola cosa, y es que Dios no nos ha dejado solos en ningún momento. Dios no nos ha dejado solos. Y aun cuando cosechemos la consecuencia de nuestro pecado, aún en eso Dios no nos va a dejar solos, porque nos va a disciplinar. Y como dice el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, y sabemos que a los que aman a Dios, usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, no, ¿qué dice? No, de verdad, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, sean de alegría o de tristeza, todas nos ayudan para bien. Todas. Dios permitió la abundancia, es para tu bien. Dios permitió la escasez, es para tu bien. Dios permitió unirte a una persona, es para tu bien. Dios permitió separar a otra, es para tu bien. Todo es para bien. Aún de nuestro fracaso, Dios saca nuestras mejores lecciones. Entonces, hermanos, grábese esto: Dios controla hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, y eso será para nuestro bien. Bueno, después de esta introducción, la otra semana los espero para introducirnos en el tema. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oremos. Padre, gracias porque tú tienes el control de cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú permites el tiempo de abundancia y de escasez, el tiempo de salud y enfermedad. Gracias porque tú provees y también quitas. Pero todo es para recordarnos que nuestro contentamiento no depende de las circunstancias, no depende de las personas que tenemos a nuestro alrededor, no depende tampoco, Señor, de nuestros estados de ánimo. Nuestro contentamiento solo depende de ti. Nuestra alma alcanza descanso cuando solamente está en ti. Gracias por todo, Señor. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera aquí alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, para que se ponga de pie en el lugar donde está. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús o quiere reconciliarse, póngase de pie. Yo no tengo todas las respuestas a por qué usted ha pasado alguna situación en su vida, pero sí le puedo decir algo. Esa situación difícil que Dios le ha permitido atravesar es para que entienda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta noche habrá alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Usted quiere reconciliarse? Póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que gustosamente va a orar por usted. Le va a conducir acá al frente para que confiese a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Venga, póngase en pie o camine hacia adelante. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar. ¿Quiere usted entregarle su vida a Cristo? Este es el momento. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Quiere reconciliarse?
Vamos a orar entonces, hermanos. Pero una cosa llévese en el corazón: Dios quiere que usted tenga contentamiento no en las circunstancias, no en los bienes materiales, no en las personas agradables que están a su alrededor. Dios no quiere que solamente tenga contentamiento de los días soleados, o que se entristezca solamente de los días grises. Dios quiere que usted se contente en su hacedor. Señor, que nos falte todo menos tú, tu bendita presencia. Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor que nos ayude a tener contentamiento solamente en Él. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted está viviendo, si es buena, si es santa, si es agradable. Dígale: Señor, gracias por la abundancia que me das. Si es un momento de escasez, dígale: Señor, yo no lo entiendo, pero sé que esto va a ayudar a mi bien. Pero mi contentamiento no está en las circunstancias, sino en ti. Levante sus manos al cielo, dígale: Padre que estás en los cielos, Señor, quiero deleitarme en ti, quiero deleitarme en tu presencia. No quiero, Señor amado, que las circunstancias o las personas que me rodeen determinen mis estados emocionales, determinen mis convicciones. Ayúdame a tener contentamiento solamente en ti, a entender, Señor, que no solo de pan vive el hombre, que como hijos somos disciplinados para entender esta verdad, que tú gobiernas todas las cosas, que tu providencia ha permitido los momentos difíciles para enseñarnos una lección, que somos responsables de las decisiones que tomamos, pero que nada escapa de tu control, Señor. Nada escapa de tu conocimiento. Y aún de nuestros fracasos, tú nos vas a enseñar grandes lecciones. Señor, yo oro esta noche para que le reveles en sabiduría y en entendimiento a tus hijos el propósito por el cual les estás permitiendo atravesar esta circunstancia. Y aún, Señor, si te reservas el derecho de compartir ese conocimiento, pero que tus hijos tengan contentamiento en ti, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Con acción de gracias ofrendamos, Señor, sabiendo que de tu mano hemos recibido todo, pero sabiendo que dando es como recibimos. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Y por qué no cantamos el coro de este himno que recientemente los hermanos estaban tocando? Que todo se lo debemos a Él mientras nuestros hermanos pasan. Mi despertar